Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Estamos en un Facebook Live más. La verdad estoy muy contento. Hay ya un par de temas que tengo como tarea desarrollar. Una hermana de Toluca me pidió hablar sobre las finanzas en lo que es el matrimonio y demás. Y una amiga muy querida aquí del DF también me pidió que hablemos sobre pues el sufrimiento y dónde está Dios cuando vemos no solo que nosotros quizás estemos sufriendo, sino que alguien más esté padeciendo algo, ¿no? ¿Dónde está Dios? Son temas que vamos a desarrollar a lo largo de estos días y que pronto estaremos subiendo aquí en este espacio. Te hago la invitación a que te suscribas ahí. Este video también lo envío a algunos contactos por WhatsApp y está disponible en el canal de YouTube. Aparece como Gabo Barrón, Gabo Doulos, así. Y ahí lo encuentras. Te invito a que te suscribas y me dejes tus comentarios. Y el tema de hoy, yo le puse Locos de Ira. Fíjate, yo no sé si recuerdas esta película de hace algunos años, creo que por ahí de los noventas, con Jack Nicholson, un super actorazo, ¿verdad? No es muy cristiana mi referencia hoy, pero esta película tenía la particularidad de que un hombre se metía a una terapia precisamente para control de ira. Y bueno, ahí el desenlace y el transcurso de la historia es muy cómico, pero ¿qué dice la Biblia acerca del enojo, acerca de la ira, acerca de estas emociones? ¿Sabes qué dice Jesús acerca de? Creo que los cristianos mucho tiempo hemos cometido el error de querer quitarle las emociones a Jesús y de creer que Él no sintió nada. Es decir, que creemos que Jesús, estando aquí en la tierra, a veces no caminaba, sino prácticamente levitaba, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Jesús se presenta de una manera muy humana, muy palpable y nos modela emociones que, si bien son emociones perfectas, finalmente no dejan de ser emociones. Y eso es algo muy interesante que tenemos que rescatar. Ahora quiero que me acompañes por favor al Evangelio de Mateo 5 del 21 al 26. Mateo 5 del 21 al 26 dice: han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino a juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Y bueno, ¿qué es lo que quiero hoy tratar con ustedes, muchachos? De manera muy breve y muy concreta, y espero que muy clara, ¿verdad? ¿Es malo el enojo? La pregunta del millón: ¿es malo enojarse? Y la respuesta es simple, la respuesta es no. El enojo es una emoción, es algo de lo que Dios nos dotó, es algo que Jesús también hizo, se enojó, y no es malo. El punto es, o el pecado radica en cómo se maneja este enojo. Es decir, cuando yo no tengo el control de esa emoción y ese enojo me domina a mí, ahí es donde empieza a radicar lo preocupante. ¿Me explico? La Biblia está llena de estos ejemplos, pero hay un concepto que creo que todos conocemos para identificar cuando estamos entrando o estamos llevando ese enojo, que quizás sea muy válido y muy entendible, a esferas de pecado, y es Efesios 4, 26 y 27, y es muy claro. Es decir, cuando tú y yo dejamos sin resolver alguna situación que nos provocó enojo, estamos entrando en un terreno que va contrario a la voluntad de Dios.
Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos, pero no pequéis. Es decir, no es pecado enojarse, pero sí es pecado el no solucionar de manera adecuada ese enojo, ¿ok? Entonces, es un primer punto, muchachos, que tenemos que resolver. Hay algunas cosas que quiero enumerarte muy breve acerca de cuándo pasa a ser pecado el enojo. Uno, cuando se apodera de mí, cuando busca venganza. ¿Cuántas personas no quieren cometer un acto de venganza para desquitar su enojo de alguien que les provocó un malestar, etcétera? Cuando no medimos consecuencias de lo que podamos hacer, tenemos que tener mucho cuidado de cómo manejamos ese enojo. Cuando no se resuelve, he conocido y creo que has conocido casos de personas que literalmente rompen una relación de cualquier tipo de amistad, sentimental, familiar, etcétera, laboral, eclesiástica, etcétera, por no resolver una situación que les provocó enojo. Eso sí es pecado. Cuando crea raíces de amargura, Hebreos dice que las raíces de amargura afectan a todo el que te rodea. Entonces, hay raíces de amargura que crecen a causa del enojo, a causa de no resolver la ira, a causa de no resolver alguna situación. Y sobre todo cuando no puedo o no quiero, fíjate, llevarlo a la cruz. Cuando no quiero entregarlo a los pies de Dios. Es decir, cuando yo no cedo mi ofensa y la pongo a los pies, o cedo eso que me hizo enojar y lo pongo a los pies de la cruz, hay dos cosas ahí. Una es un acto de soberbia, porque estoy anteponiéndome a mí por encima de los demás, o del que me ofendió, o de lo que me hizo enojar, ¿me explico? Y también es el hecho de que prácticamente le estoy diciendo a Jesús que la cruz no fue suficiente para poder resolver ese malestar. Fíjate qué grueso, ¿ah? Entonces, ¿cuántas cosas nos provoca el enojo? Nos provoca desde enfermedades, nos provoca el romper relaciones. No sé si te ha pasado que enojado hablas de más, dices cosas que realmente no querías decir, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús se enojó, claro que se enojó, pero me llama mucho la atención una característica. Dice la Biblia en los evangelios que Jesús entra al templo, ve a todos estos cuates que se habían apropiado de pues del templo y que estaban ahí vendiendo y habían hecho una cueva de ladrones literalmente. Jesús agarra, se enoja, voltea las mesas, dice la Biblia que hace un látigo y lo saca, mano, casi a patadas, ¿no? Es decir, vemos una actitud muy humana de Jesús. Jesús se enoja, pero inmediatamente dice la Biblia que le traían a los ciegos y a los cojos para que orara por ellos y les sanó. Yo no sé tú, pero debo ser sincero, cuando yo me enojo, yo no quiero ver a nadie a veces. Y a veces, como decimos, no buscamos quién la hizo, sino quién nos la pague. Entonces, es importante, amigo querido, entender que el enojo debe resolverse a los pies de la cruz. No puede apropiarse de nosotros. Tenemos que tener ese fruto del Espíritu Santo, que es el control y el dominio propio, ¿vale? No podemos andar por la vida insultando gente o despreciando gente o maldiciendo gente por el hecho de que estamos enojados, ¿ok? Y te voy a dar, por último, 5 puntos o algunos puntitos, ¿verdad? Como si fuera monólogo, de qué dice la Biblia como solución a esa situación tan humana. Es padrísimo porque la Biblia es bien práctica. Jesús es bien práctico y eso me indica que nuestro Jesús es un Jesús actual, de hoy y de onda. Mira, Proverbios 12:16 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Es decir, te prendes de volada. Tenemos que trabajar con eso, pedirle a Dios sabiduría. Otro que por experiencia te digo que funciona y funciona bien, como la sección amarilla, ¿verdad? La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego.
Cuando alguien está enojado contigo, ¿qué hacemos? ¿Le contestamos en el mismo tono o tenemos una respuesta blanda y apacible? La Biblia enseña que debemos dar una respuesta apacible y eso va a controlar la ira. Esposo o esposa que me estás viendo, ¿qué hacemos tú y yo cuando nuestro esposo o nuestra esposa, los que son casados, están enojados? ¿Respondemos de manera áspera o respondemos de manera tranquila? ¿Qué es lo que estamos haciendo tú y yo? ¿Ok? Los Proverbios 29:11. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Es decir, eres de los que decimos, ¿sabes qué? Soy así, ahorita ni te acerques, y explotamos e insultamos y hasta queremos golpear a todos. O tenemos el control del Espíritu Santo. Es muy simple. Si tú y yo estamos adoleciendo de fruto del Espíritu, simplemente implica que tenemos que tener mayor comunión con Él. Así de sencillo. El fruto del Espíritu es como una consecuencia, obvio, de ser creyente, pero también de estar cerca de Él. Y por último, dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Es decir, somos como Hulk, tú y yo, que cualquier cosita la gente nos tiene miedo porque nos prendemos de volada. Hermano, tenemos que examinar tú y yo nuestro corazón, nuestra mente, y llevar esto a los pies de Jesús, a los pies de Dios. Sabes, el Maestro siempre está dispuesto no solamente a perdonarnos, sino a perfeccionarnos. Entonces, creo que es muy, muy importante que tú y yo reflexionemos y sobre todo tengamos la humildad de reconocer: Dios, me estoy equivocando, estoy pecando con el enojo, con la ira, soy un loco de ira, como le puse a este tema, y llevarlo a los pies de la cruz. Entonces, quisiera que meditáramos estos días sobre esto y creo que Dios nos va a hablar de manera muy clara. Que Dios te bendiga, es un placer poder llegar hasta ti. Comparte el video con quien tú quieras, por WhatsApp, por Facebook, por donde tú desees. Suscríbete ahí al canal que te decía de YouTube y demás. Estamos para servirte y siempre va a ser muy grato el poder recibir propuestas de temas que quieras que veamos. Tengo ya 2 pendientes que estaremos trabajando en estos días. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima.